¿Cómo medir la eficiencia y efectividad de un programa de bienestar? Bueno, no hay respuesta correcta. Lo que sí es correcto es estar alineados a los objetivos. Y los objetivos pueden ser varios. Y esto depende del contexto, de la organización, de los individuos, del país, en fin, del planeta, ¿no? Y estos contextos van a guiar a la toma de decisión acerca de cómo invertir, cuánto tiempo y recursos dedicar y claro, obviamente, cómo medirlo y cómo saber que se está haciendo un buen trabajo. Y aquí te vamos a dar cuáles son los tips, ¿no? Algunas sugerencias que te van a asegurar alinear tus objetivos con las métricas para generar, obviamente, el nivel de eficiencia y efectividad que tu equipo de trabajo, tu organización necesita. Este es el show de Maxioma. Comenzamos. Voy a hacer unos arreglos aquí técnicos. Perfecto, ya estamos ahí. Y esperen un poquito. Ok, perfecto. Muy bien. Esto lo... Ok. Bueno, vamos a comenzar mostrando el folleto de esta semana. Y aprovecho entonces para mandar un saludo al Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, quien comenzó con la idea de compartir lo que hacemos en términos de eficiencia, digo, de bienestar y capacitación aquí en Maxioma. Y claro, otros amigos, proveedores, aliados también hacen lo mismo desde el año pasado. También aprovecho para agradecerles su tiempo y su interés. Hola Matilde, ¿cómo estás? Te agradezco mucho tu interés en estas charlas que semana a semana damos por aquí. Muy bien, vamos a comenzar con antecedentes acerca de los programas de bienestar. Y esta es una revisión realmente muy limitada con base en la información que nosotros tenemos y la experiencia. Seguramente hay más información, pero creo que los puntos que encontramos desde el punto de vista de la evolución de los programas es una muy interesante que nos pone en contexto para entonces hablar de métricas y de evaluaciones. Entonces, uno de los primeros quizá motivaciones de esto era pues tener un programa de bienestar para diferenciarse, como dicen los gringos, nice to have. No era una obligación hace, no sé, 5, 10, 15 años en otros países, tampoco lo es ahora, aunque poco a poco se va ganando en términos de regulación, qué cosas sí deben de estar presentes en una organización para cuidar la salud de los empleados, pero perdón, no en todos los países y no en todas las organizaciones se cumple. Entonces, al principio era algo diferenciador. Muchos que trabajamos en Estados Unidos hace unos 15, 20 años, pues escuchábamos que grandes organizaciones tenían unos programas de bienestar pues envidiables, ¿no? Me acuerdo cuando trabajaba en Oracle, teníamos en el primer piso una sala de meditación, ¿no? Esto estoy hablando hace unos 20 años. Era totalmente innovador. También teníamos una sala para dormir, había una sala de juegos, había un doctor de 24 horas. En fin, había varias cosas que ahora que me pongo a pensar, de hecho, no las veo en este momento en muchas organizaciones que conozco. Era bastante innovador el programa que se tenía ahí y no era obligatorio, algunos lo usábamos, ¿no? Teníamos también, por ejemplo, si querías llevar la ropa a la tintorería, pues iban a tu escritorio y recogían la ropa sucia, te la llevaban y al siguiente día te la daban. En fin, cosas muy interesantes que se hacían en aquel tiempo, en los años 90 en Estados Unidos. Pero ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y diferentes ópticas están viendo los programas de bienestar, de tal manera que esa evolución cambió de simplemente el nice to have a algo un poco más objetivo. Empezamos a ver la reducción en, por ejemplo, en el gasto de los seguros médicos, gastos mayores médicos, ¿no? Gastos médicos mayores, digo. Esto es porque seguramente alguien en el departamento de finanzas dijo, bueno, se está gastando X dinero en este programa de bienestar, está muy padre, es nice to have, como dicen por allá, pero ¿cómo está impactando este otro lado de los seguros, ¿no? ¿Cómo estamos asegurando que nuestro nivel de incidencia se mantenga o inclusive se reduzca?
Y empezaron por ahí, quizás los financieros, a observar los programas de bienestar e influenciar de cómo estos deben de ser desarrollados, implementados y obviamente medidos. Después, ah, alguien seguramente dentro del área de recursos humanos, en algunos sectores, sobre todo servicios, empezaron a ver cuál es el costo de la rotación, ¿no? Y empezaron a ver cuál es la relación entre los programas de bienestar y la rotación que se tiene en una organización. Y claro, la rotación depende de muchos factores, sobre todo de la naturaleza del negocio de la organización. Conozco una compañía aquí en México que es muy famosa y tienen tiendas de conveniencia casi casi en cada esquina. Y una vez platicando con alguien de su departamento de recursos humanos, me decía que no me acuerdo bien si era el número, si era 60 o cerca de 80% era la rotación de las personas que nos atienden en estas tiendas de conveniencia. Imagínense eso, ¿no? Cada año, casi, casi, digamos, el 70% de todas estas personas eran renovadas, salían y entraban otras. Eso quiere decir que durante casi, casi hicieron una estimación. Por ahí de 12 años iban a emplear a toda la población de México. En fin, no sé qué pasó con ello, pero es algo muy importante. Más allá de la rotación, imagínense el costo que es contratar y pues dejar ir o despedir a todas estas personas que por X razones se van de la organización, ¿no? Y la pregunta aquí que yo bueno, preguntaba en aquel entonces era cómo diseñar un programa de bienestar para este tipo de organizaciones que tienen una alta rotación, ¿no? Entonces vamos a ver si un programa de bienestar y de capacitación podría de alguna manera reducir la rotación en esta organización que, claro, toca aspectos de la vida social de nuestro país muy interesantes y que era obviamente un enorme reto. Después empezamos a ver, quizá personas en el área de recursos humanos empezaron a observar la cultura, ¿no? Con conceptos que comparte y difunde el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar acerca del autocuidado, ¿no? Esto es algo muy importante en la cultura de una organización. Y aquí empiezan a haber voces de varios lados de una organización, del parte de finanzas, operaciones, ¿no? La parte de marketing, digamos, comunicaciones, cómo posicionan al hecho de trabajar en una organización y qué significa trabajar ahí. Entonces se empieza a volver esto un poco más complejo si lo vemos desde el punto de vista cultural, cómo es el cambio de cultura, cómo nos adecuamos a un nuevo contexto y cómo un programa de bienestar puede ser un activo muy importante en este cambio de cultura que todas las organizaciones eventualmente requieren y necesitan. Después regresan los financieros a decir, bueno, esto todo está muy bien, pero ¿cuál es el retorno de inversión? Si estamos pensando que los empleados que tienen, cuidamos su salud, bueno, pues van a tener una plataforma, si yo lo veo, la salud es como una plataforma donde entonces podemos construir ahí nuevas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de productividad? ¿Y cómo lo podemos medir? Entonces hay muchas métricas en relación al concepto de retorno de inversión que se enfoca no solamente en la productividad, sino también en el desempeño. Esto es no solamente qué tanto producimos por mes, por semana, por hora, por la unidad de venta que tiene cada organización, sino también qué bien lo hacemos a través del tiempo. En la sesión pasada vimos pues un aspecto muy importante y medimos creo que era Alemania contra México en cuestión de productividad a nivel país, ¿no? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto per cápita? Y donde veíamos que en términos generales, ¿no? Promedio, se necesitan 7 mexicanos para hacer lo que hace un alemán en una hora, ¿no? Claro, hay muchos factores, pero eso nos arroja en términos objetivos, en términos de números, ¿no? Entonces es muy importante. Y como pueden ver en todos estos cubitos que hemos puesto ahí, hemos pasado desde algo que parece superficial, algo cultural, ¿no? Algo también financiero y que eventualmente se tiene que relacionar con la productividad y el desempeño de los empleados en una organización. Muy bien, estos son más o menos cómo ha ido la evolución. No quiere decir que todo el mundo esté en los aspectos finales. Hay compañías
que están o tienen un enfoque acerca de nice to have, o sea, ofrecen algo, un programa de bienestar para diferenciarse de otras compañías, para atraer talento. Hay otras compañías que están más enfocados en el costo de sus seguros, claro, depende de la naturaleza de su negocio. Hay otras, ¿no? Como el ejemplo que les di, estas tiendas de conveniencia, que obviamente están enfocadas en la parte de rotación, cambio de cultura, ¿no? Y algunas, creo en México, comienzan a explorar el camino o la relación que hay entre la mejora de salud con la productividad y el desempeño. Muy bien, vamos a cerrar esto y todo esto va a depender, obviamente, de los objetivos, ¿no? Hay diferentes objetivos para implementar un programa de bienestar y de capacitación que vaya alineado a los diferentes objetivos. Y como decía antes, uno de los principales objetivos que nosotros hemos visto en México es la diferenciación, ¿no? Cómo una compañía quiere diferenciarse de otra para atraer talento e implementa un programa de bienestar. Ahora, la motivación de esta diferenciación puede ser a través de un consenso en la mesa directiva o a lo mejor han hecho, no sé, una evaluación de todos los empleados acerca de qué más necesitan, hasta el punto que yo he visto varias organizaciones donde quizá el director general un día, un fin de semana se fue a un retiro, tomó un retiro de yoga, regresó el lunes totalmente relajado y muy claro de mente y dijo, hay que hacer un programa de bienestar donde, por ejemplo, se incluya yoga, ¿no? Y esta persona no tiene ni idea de las necesidades de salud que tiene su organización. En fin, lo importante es el concepto de diferenciación. ¿Qué tan diferente quieres hacer eh, el programa de bienestar, ¿no? Para atraer talento y para mandar un mensaje de diferenciación en relación a otras compañías pues del sector, ¿no? Donde está tu organización. Otro de los objetivos, como mencionaba antes en términos de la motivación, es reducir costos por participante, ¿no? Aquí quizá una métrica obvia sería cuántas personas participan en el programa de bienestar y entonces hago una simple división de cuánto dinero he invertido contra la participación y el objetivo obviamente año a año es reducir ese costo. Entonces aquí se puede hacer de dos formas, ¿no? Reduzco el costo, que es algo típico, o incremento la participación o se hacen los dos, ¿no? Realmente no hay objetivos más allá de esto, no, en algunas organizaciones que conozco, cuando implementan este enfoque, pues puedes ver que hay un cambio de servicios año con año, ¿no? Dependiendo lo que se les ocurra a las personas que llevan el programa de bienestar, pues pueden decir, ahora vamos a poner masajes, ahora vamos a poner conferencias, ahora vamos a poner, no sé, un programa de reducción de peso, en fin, cada año se cambia, ¿no? Pero lo importante es esto y asumo que en estos casos, quien está influenciando, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues debe ser alguien de finanzas que de alguna u otra manera es responsable por el dinero que se invierte ahí. Muy bien, no está mal, ¿no? Es simplemente uno de los objetivos, trae algunos beneficios y pues deja de ver o pone a un lado muchos otros. Otro de los objetivos es el cumplimiento con la ley. El obvio ejemplo es la implementación de la NOM 035, donde se identifican los niveles de estrés a través de los factores psicosociales que se puedan encontrar en una organización y esos factores psicosociales en relación a la naturaleza del trabajo de una organización impacta obviamente en el nivel de estrés y el nivel de estrés pues afecta, como ya lo hemos visto aquí, a muchas otras áreas de la productividad y el desempeño de un empleado. Bueno, no está mal cumplir con la ley, ¿no? De hecho, creo que todos debemos cumplir con la ley. Y la buena noticia de este objetivo es que el complemento, ¿no? El complemento de otros objetivos se haría de una manera bastante sencilla, puesto que al implementar, por ejemplo, la NOM 035 u otras normas que indican cómo está la seguridad y la salud en una organización, pues arrojan obviamente muchas invitaciones para que la organización evolucione
su cultura, su programa de bienestar en relación a implementar y a cubrir estas áreas de oportunidad que arrojan este tipo de evaluaciones. Muy bien. Otro objetivo que hemos visto mucho es em, menor costo por incidente de salud. Obviamente esto está muy relacionado con el costo de seguros, de gasto médico mayores. Y puede ser, o podríamos pensar en organizaciones donde por su naturaleza, por su modelo de negocio, este gasto es uno muy importante y lo que buscan año con año, obviamente, es reducirlo, ¿no? Las compañías de seguros están obviamente muy conscientes, algunas ofrecen servicios para hacer esta relación, ¿no? ¿Qué tanto estamos mejorando la salud de los empleados para ver cómo va bajando el número de incidencia, ¿no? Y entonces, obviamente, hacer una reducción en el costo de este tipo de seguros. Yo creo que es un ganar-ganar para todos, no tiene pues mucho problema. eh, y algo que me gusta mucho es que el tipo de evaluación que se hace cuando se mide la siniestralidad, pues también arroja resultados muy interesantes para que la compañía se le invite a complementar las áreas de oportunidad que tienen, ¿no? Yo la relaciono también con el cumplimiento de la ley, ¿no? Creo que estas dos irían muy de la mano. Y finalmente, uno de los objetivos es incrementar productividad en términos de dinero, ¿no? Hay otro, podemos medir la productividad de otras formas, pero principalmente la productividad es qué tanto pues produce, vende la compañía en términos de diferentes unidades. Puede ser tiempo, puede ser productos, servicios por empleado, etcétera. Y esto es muy importante, puesto que podemos entonces empezar a correlacionar los diferentes factores que impactan en el desempeño de un empleado para que la productividad suba. ¿Ok? Y algo que es esencial para hacer esto es pues tener un sistema que arroje datos de manera periódica, casi casi continua, en tiempo real para tomar mejores decisiones. Esto lo vamos a ver en unos momentos. Bueno, estos son algunos de los objetivos, no son todos, quizá en tu organización tienen diferentes objetivos, pero creo que esto es la mayoría que hemos visto aquí en México y en otros países. Muy bien, voy a cerrar esto. Y obviamente para pues saber que se ha llegado a los objetivos, hay que pensar en las evaluaciones. Hay muchísimas evaluaciones y vamos a ver em, cuáles son las características de estas evaluaciones que creo que hay que tener, ¿no? Y todo comienza con la visión, todo comienza con a dónde quieren llevar, ya sea un equipo de trabajo o toda una organización a nivel regional, a nivel país, a nivel mundial, ¿no? De un punto A un punto B, en términos, no sé, de crecimiento de mercado, de productividad, de mejora de calidad de vida de los empleados, en fin, la visión marca mucho en cómo vamos a evaluar una organización. Entonces, una evaluación debe de identificar los logros del programa independientemente hacia dónde se vaya, puesto que si no vemos qué se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es la parte positiva? Pues va a ser muy difícil que el programa de bienestar pues prosiga o que tenga un retorno de inversión atractivo, ¿no? O benéfico para las distintas áreas de una organización, como puede ser el área de finanzas y recursos humanos. Entonces, estos logros no hay que esperar a final de año, ¿no? Como yo he visto en varias organizaciones pasando una hoja de Excel mes a mes diciendo quiénes participaron en en la conferencia X o Y para decir al final del año, oye, pues participaron el 7%. ¿Se fue bueno o malo? Realmente ya no sabemos. Y si ya pasó el año, pues ya no tenemos mucha oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, esos logros deben de generarse o identificarse periódicamente. Yo diría por lo menos una vez al mes de forma pública y semana a semana de forma interna en la organización, específicamente en el área de los recursos humanos. Otra característica es que los gastos deben ser coherentes con los objetivos, ¿no? Esto hay que revisar la historia de cómo se ha invertido en el programa de bienestar,
cuáles son los objetivos que se han puesto, que se lograron, ¿no? Si sí se lograron, si no se lograron, ¿por qué? Y entonces poner esos recursos, tiempo y dinero de acuerdo a lo que se quiere lograr. Y si se acuerdan de los objetivos, que puede ser algo tan sencillo como incrementar la participación, bueno, ah, eh, para incrementar la participación se pueden hacer varias cosas, principalmente pues una buena y efectiva y eficiente campaña de comunicación, ¿no? No hay que traer a un gran orador que cobre muchísimo para tratar de jalar a las personas, simplemente hay que tenerlas comunicadas y activas en algo muy sencillo que es observar lo que ocurre en un programa de bienestar. Ese es uno de los ejemplos. En tu organización seguramente se gasta o se invierte en estos recursos de cierta manera. Hay que ver qué tan eficientemente se han invertido. Otra característica es evaluar, ¿no? El bienestar y la salud de los empleados. Aquí también podríamos decir totalmente dependiente o un poco independientemente de los objetivos. Creo que un programa de bienestar, por la definición de su título, pues debe de cuidar el bienestar y la salud de los empleados. E independientemente hacia dónde se vaya, hay que observar qué pasa con estos factores. Repito, si no tienes un sistema donde pueda medir esto de diferentes maneras, casi casi en tiempo real, ya estamos en el 2021, hay muchísimas herramientas, pues creo que estás muy, muy alejado de lo que debería de pasar y estás desaprovechando una enorme oportunidad acerca de evaluar, medir y saber dónde está el bienestar y salud de tus empleados. Y no estoy hablando solamente de un check-up anual, ¿no? Estoy hablando de medir los hábitos, la conducta de los empleados día a día. Eso lo hacemos aquí desde hace mucho. Y finalmente, el plan del programa, ¿no? Debe estar enfocado, ¿no? 2, 3 objetivos cada año. Debe ser viable en términos de procesos, de información, ¿no? De sistemas y obviamente la parte humana. Esos 4 se incluyen en un programa, en un diseño de un programa de bienestar y al final, pues obviamente usted debe estar alineado con los objetivos, como decía antes. Entonces, hay muchísimas evaluaciones, pero independientemente de la evaluación, observa estas características que deben de estar en la mesa, ¿no? Cuando tú ejecutes tu evaluación. Muy bien. Ahora, después de esto, es obvio hablar entonces de las métricas. Hay muchísimas métricas también, así como muchas evaluaciones. Aquí hemos pensado en métricas en 2 principales grupos, ¿no? Las métricas que se llaman métricas de rezago o posteriores, que nos hablan de los resultados de lo que está ocurriendo en el programa de bienestar. Y esto es importante, ¿no? De hecho, hace algunos años creo que todas las métricas eran de rezago, puesto que no había un sistema, no había una metodología, no había ningún algoritmo que pudiera predecir algo. Entonces casi todo era resultado y claro, es difícil de influenciar. Te doy un ejemplo, un programa de reducción de peso, donde yo voy a medir, obviamente, la reducción de peso. Si un individuo, una persona se está subiendo a la báscula para medir su peso, ¿no? Y eventualmente reporta un peso, ¿no? Después de la implementación del programa, pues es una métrica de rezago posterior. Y yo ya ese peso que veo que a lo mejor bajó o a lo mejor no bajó o a lo mejor subió, ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya es muy difícil que yo pueda generar una influencia positiva en esta persona, puesto que ya pasó. Ahora, de todas maneras, y por la naturaleza de cómo se implementa un programa de bienestar, muchas de las métricas son de rezago, hay que saber cómo utilizarlas y no quedarse ahí. Ahora, hay otras métricas que les llamamos métricas guía. Estas son métricas de entrada, ¿no? De acción, de inicio, que son difíciles de medir, pero son muy útiles para predecir, ¿no? Entonces, regreso al ejemplo de un programa de reducción de peso, donde yo lanzo una campaña de comunicación a toda la organización. Imagínense que son
10,000 empleados, de los cuales yo estoy previendo que por ahí de 3,000 están participando en el programa de bienestar, y de esos 3,000, ahí está obviamente mi foco rojo. Estoy invitando sobre todo a aquellas personas donde yo ya tengo datos a que primero se registren, y ese es un punto, esa es una métrica guía. ¿Qué tanto se registraron al programa de reducción de peso? Y el programa de reducción de peso pues tiene una serie de actividades, donde se les invita a las personas a participar de manera activa, un poco pasiva, puede ser simplemente leer un artículo. Cada uno de esos actividades que van a invitar a las personas a hacer un cambio de hábitos, yo lo puedo estar midiendo y entonces, siendo una métrica guía, puedo de alguna manera predecir el resultado. Y si el resultado que estoy previendo no me gusta, puedo hacer un cambio antes, ¿no?, de que termine mi programa. Entonces, estas son métricas que se pueden generar a través de, pues, un, una plataforma donde me gestione un programa de bienestar y que tenga obviamente integración con se- eh, sensores, ¿no? O simplemente invitar a las personas que manualmente pongan ahí parte de sus hábitos, como puede ser la parte de su ingesta, nutrición, ejercicio, sueño, etcétera, ¿no? Si yo estoy midiendo eso día a día, seguramente lo puedo predecir. Muy bien, hay muchas otras métricas que ya están dentro de aquí, dependiendo los objetivos, dependiendo los recursos, dependiendo qué tanto voy y puedo evaluar, bueno, pues voy a escoger unas u otras métricas. Voy a cerrar esto y ahora vamos a hablar entonces del proceso, ¿no? ¿Qué proceso podríamos pensar en relación a evaluar la eficiencia, digo, y efectividad? Entonces, comenzando con el objetivo, como decía antes, muy alineado a la visión de la compañía, a la cultura, ¿no? Y qué se quiere lograr, ¿no? Que puede ser algo quizá superficial, ¿no? Desde el punto de vista de diferenciación, hasta algo muchísimo más profundo, como medir la relación entre el nivel de bienestar y salud del equipo de trabajo de la organización con su productividad o cambio de productividad, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien el objetivo y hay que ver qué tantos recursos se tienen para hacerlo. Número dos, seleccionar las métricas. Como decía antes, va a haber una mezcla de métricas que son de rezago de resultados o guías, ¿no?, de iniciación de actividad, pero que al final, ¿no?, entre estas dos voy a quizás seguir una o dos o tres muy objetivas, ¿no? Que puede ser, no sé, quizá participación en el programa, ¿no? No solamente en el programa, sino el número de actividades, ¿no? Alguna métrica de mejora en el bienestar, puede hacer un índice, de hecho, ¿no? En nuestra plataforma lo que hacemos es conjuntar diferentes métricas de la parte de los biométricos, que pueden ser cómo están su química sanguínea, ¿no?, en relación a sus hábitos de ingesta, por ejemplo, y podemos crear un índice de bienestar que engloba todo esto y luego el último quizá algo en relación a sus hábitos diarios de autocuidado. Después, bueno, esto es lo que estaba eh, comentando. Por ejemplo, si yo selecciono, puede haber métricas como participación, retorno de inversión, costo, mejora, etcétera. Esas van a estar en línea, como decía, con diferentes em, números que voy a dar seguimiento, como puede ser gestión de energía, esto hablando de la parte de ejercicio, la parte de salud física, ¿no?, de ingesta y de dormir. A lo mejor me enfoco en la parte de salud mental y emocional, a lo mejor me enfoco en la parte de finanzas y a lo mejor me enfoco en la parte de social, cómo es la relación de bienestar entre la organización, los individuos dentro de la organización y obviamente el contexto más allá de la organización. Entonces hay que hacer una relación, este, y esto se puede hacer realmente de manera automática día a día, ya con las herramientas que tenemos. Y bueno, al final, al analizar los datos, puedes eh, tomar los recursos de jóvenes en el área de recursos humanos para hacer correlaciones estadísticas o lo puedes hacer de manera automática. Tú eliges cómo. Lo importante es tener resultados día a día, ¿no?, para tomar decisiones
de mejora. Ese es el proceso. Lo más importante es no esperar al final de año, al final de los 6 meses para ver qué pasó, sino estar viendo semana a semana, yo diría, qué está pasando con el programa de bienestar, cómo, qué tan cerca estamos de los objetivos o por qué no nos estamos acercando a los objetivos. Y bueno, una vez que se implemente este proceso o algo similar, creo que hay que contestar preguntas, puesto que en la organización, ¿no? El detalle que se maneja a cierto nivel en la mesa directiva no lo van a tener, o si lo ven, a lo mejor no tienen tiempo. Van a hacer preguntas muy, muy concretas, ¿no? Y entonces eso hay que pensar. ¿Cuáles son las preguntas que alguien en mi organización va a preguntar? ¿Cuáles son las preguntas que yo preguntaría al implementar un programa de bienestar? Entonces, ah, aquí hay varias preguntas. Este, la pongo en grande, dándome la cara, pero no importa. Estas son preguntas alrededor de las métricas guía que mencionaba antes. Por ejemplo, ¿cuántos días de baja por enfermedad han ocurrido? ¿Cuántos incidentes notificados hay por lesiones? ¿Cuántos empleados han terminado programas de capacitación? Por ejemplo, en seguridad, ¿cuántos empleados se han apuntado a los programas de coaching? ¿Cuántos o con qué contenidos se están involucrando los empleados de acuerdo a las diferentes campañas de comunicación? Porcentaje de empleados que califican la seguridad dentro de la empresa como una buena, pensando que hay varios tipos de evaluaciones y que obviamente se pide la opinión de los empleados. En fin, ¿qué tipo de preguntas se hacen en tu organización a nivel gerencial, a nivel, digamos, de el área de ejecución en recursos humanos, en finanzas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas se hacen los empleados? Y esas preguntas debe de contestar el, el proceso que se implemente en tu programa de bienestar. En términos de métricas de rezago, por ejemplo, los que participaron en programas de formación, coaching o actividades en el primer año vieron una reducción en los incidentes de salud en el lugar de trabajo o en el segundo año, ¿no? ¿Cómo estuvo, ¿no? O cómo puedo comparar lo que ya pasó con lo que está pasando ahorita o con lo que quiero que ocurra. Entonces, estas métricas de rezago también son importantes para hacer ese tipo de análisis. Muy bien, hay muchísimo más que podemos compartirles a ustedes en términos de los procesos, las métricas y sobre todo cómo se analizan para tener información y responder a todos a estas preguntas y otras más que seguramente en tu organización hay. Si estás interesado, simplemente ve a maxioma.mx, comparte tu correo y con gusto enviaremos información acerca de cómo medir la eficiencia de tu programa de bienestar. Este es el show de Maxioma. Te agradezco mucho tu tiempo y interés y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.